En antiguas tumbas de las Américas se han encontrado espejos. El espejo es poderoso, concentra la fuerza del sol y revela nuestra identidad. Todos los años, la noche del 15 de septiembre, 1 millón de mexicanos se reúnen en la gran plaza central de la Ciudad de México, el Zócalo, para celebrar el grito de la independencia lanzado por el padre Miguel Hidalgo en 1810. Un grito de rebelión escuchado desde México hasta la Argentina, a pesar de las enormes distancias y el aislamiento, demostró que la América española había adquirido una personalidad básica, común, durante los años coloniales. El presidente de México sale a tocar la campana de la libertad en el balcón del Palacio Nacional. La campana recuerda que la lucha por la libertad y la independencia en Hispanoamérica ha sido larga y difícil y aún no termina. Esta es la historia del nacimiento de las naciones de Hispanoamérica. A finales del siglo XVIII, la América española tenía la sensación de vivir encerrada detrás de los muros de una fortaleza colonial. Los hispanoamericanos querían comerciar libremente con el mundo, retener sus propias riquezas y obtener mayor representación política. Querían, sobre todo, afirmar su propia identidad después de 300 años de dominio colonial español. Estos muros y torreones fueron diseñados para resistir a los bucaneros franceses e ingleses, pero había algo peor que los ataques de piratas, las ideas nuevas. Y ni la poderosa fortaleza militar aquí en San Juan de Ulúa, ni la no menos poderosa fortaleza espiritual de la Inquisición fueron capaces de contener la catarata de libros prohibidos de la Ilustración que comenzaron a inundar a la América española a partir de fines del siglo XVIII. Thomas Paine y Thomas Jefferson, la independencia, la soberanía popular, los derechos del hombre, Montesquieu, Voltaire y sobre todo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau y su famosa exclamación: el hombre ha nacido libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. En toda la América española, los comerciantes, los intelectuales, el bajo clero y los oficiales de las milicias locales empezaron a discutir la manera de satisfacer sus aspiraciones. El mundo se renovaba. La rebelión de las colonias inglesas de Norteamérica fue seguido por la Revolución Francesa. Ahora los hispanoamericanos también se preguntaron, ¿qué nos impide ser naciones independientes y democráticas? Es la pregunta que se hizo a sí mismo un joven aristócrata venezolano, nervioso e impaciente, con una mente tan alerta como sus ardientes ojos negros. Su nombre, Simón Bolívar. Durante un viaje a Europa en 1804, las ideas y las metas de Bolívar empezaron a definirse. Bonaparte dominaba la escena europea.
Bolívar al principio admiró la energía y la voluntad con que un individuo imponía las ideas de la revolución y su propio poder. Pero la coronación de Napoleón I desilusionó a Bolívar. ¿Era fatal que el destino de la revolución fuese la traición? La siguiente acción napoleónica transformó la vida de Bolívar y de la América española. En 1808, Napoleón invadió España, secuestró a la familia real y puso a su hermano José Bonaparte en el trono de Madrid. La América española se preguntó, si no hay rey español en España, ¿puede haber dominio español en América? Desde el Sacromonte en Roma y en presencia de su tutor, Bolívar hizo la promesa solemne de luchar sin descanso hasta romper las cadenas que unían a América con el poder español. Cumplió su palabra. Desde su base en Angostura, junto al Orinoco, Bolívar urgió a la América española: cimentemos sin temor la piedra de la libertad. Dudar es perecer. Estamos en la casa donde Bolívar preparó muchas de sus campañas y donde pensó y escribió con gran intensidad, de manera que es quizás un buen lugar para detenernos y preguntarnos, ¿quién era este hombre? ¿Quién era este aristócrata que tanto luchó por la igualdad? Este hombre inmensamente rico que entregó su vida a la revolución, este visionario humanista capaz de hacer una guerra a muerte contra sus enemigos. ¿Quién era este guerrero y filósofo que pasó por la historia pensando sus pensamientos en voz alta? ¿Quién era este impaciente romántico que quiso hacer tanto en tan poco tiempo, alcanzar la democracia, la igualdad, incluso la unidad latinoamericana? El 5 de julio de 1811, sin esperar que la situación en España se aclarase, Venezuela declaró su independencia. Semejante acto de rebeldía tenía que provocar a las autoridades españolas empeñadas en defender el imperio colonial hasta que los Borbones fuesen restaurados en España. Pero en Bolívar, la independencia había encontrado su genio. Un hombre capaz de escribir constituciones con una mano y de blandir la espada con la otra. La guerra es mi elemento, decía Bolívar, recuperándose de cada derrota, preparando la siguiente victoria. Fue una terrible guerra hasta la muerte. Los comandantes españoles a menudo dejaban a sus prisioneros a que se pudrieran atados a postes bajo el sol. Bolívar replicó: españoles, contad con la muerte si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Simón Bolívar cubrió un campo de batalla tan vasto como la Europa napoleónica, del Caribe al Pacífico. Después de 3 años de incesante lucha, liberó a Colombia en Boyacá y a Venezuela en Carabobo. El pueblo de las naciones liberadas trató a este hombre complejo y melancólico como a un santo. Bolívar, con ironía, dio otra evaluación de sí mismo. Jesucristo, Don Quijote y yo, dijo, hemos sido los más insignes majaderos del mundo. Del otro lado de los Andes estaban Ecuador y Perú. Bolívar soñaba no solo con la independencia de la América española, sino con su unidad. No somos indios ni europeos, dijo, somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte. Libertador de pueblos por majadero. El libertador es un majadero, Cristo y Don Quijote son sus compañeros. El libertador es un majadero, Cristo y Don Quijote son sus compañeros. No solo en el norte se desintegraba el imperio español de las Américas. En el sur, en Uruguay y Argentina, los grupos sociales comenzaron a agitarse, apoyados por las milicias locales.
Los rioplatenses adquirieron el gusto por la victoria en 1806, cuando una expedición naval británica invadió Buenos Aires. Pero los británicos no fueron combatidos por la guarnición real española, sino por la milicia local argentina. Aquí tenemos al general británico Beresford rindiéndose ante el comandante argentino Santiago Liniers después de la invasión británica del puerto de Buenos Aires en 1806, cuando el virrey español Sobremonte y la tropa realista simplemente voltearon la espalda y salieron huyendo sin presentarle oposición a los ingleses. Y fueron entonces las milicias locales, los batallones de patricios y abajeños, los que derrotaron a los ingleses. Se puede excusar un poco la actitud casi humillada con que el pintor ha presentado al general inglés, porque este cuadro representa el nacimiento de un patriotismo local rioplatense, bonaerense, argentino, frente a la invasión británica, que permitiría precisamente a las milicias locales organizarse como un ejército para derrotar a las fuerzas realistas españolas primero y luego para crear el ejército profesional argentino. El gran organizador de la victoria fue un oficial del ejército argentino llamado José de San Martín. Meticuloso y paciente, San Martín, como Bolívar, era un comandante militar de genio. La inmensa barrera de los Andes había impuesto una división inmóvil entre las fuerzas independientes de Buenos Aires y las fuerzas realistas atrincheradas en el Virreinato del Perú. San Martín decidió romper la parálisis y la indecisión. Como Aníbal en la antigüedad, se propuso guiar a sus hombres hasta el punto más alto de las montañas y tomar por sorpresa al enemigo. Desde la ciudad de Mendoza, al pie de la montaña, San Martín se dedicó a organizar un ejército capaz de expulsar para siempre a España del cono sur del continente. Le arrancó joyas a los ricos, camisas y ponchos a los pobres y cornetas a 2 viejos soldados. Fabricó sus propios cañones, su pólvora y sus uniformes. Organizó una columna de espías que fueron del otro lado de la montaña a Chile a propagar noticias falsas. Engañó a los españoles haciéndoles creer que iba a atacar más hacia el sur por las tierras indias de los pechuenches. Y Pueyrredón, el presidente de Argentina, le envió 2.000 sables y 200 tiendas de campaña con una carta diciendo: va el mundo, va el demonio, va la carne, y si no le mando más carajo es porque no tengo más que darle. Pero San Martín no necesitaba nada más. Y en enero de 1817 le dice a cada soldado: serás tu propio centinela. Nombra a la Virgen Generala de los Ejércitos e inicia el ascenso de la cordillera. Con él iban 5.000 hombres, mulas, caballos, 18 piezas de artillería y provisiones, incluyendo una carreta llena de trigo. Todo lo había previsto el genio de San Martín. La campaña sería larga y dura. Albañiles y panaderos, linternas y tanques de agua, así como un carruaje lleno de mapas. Ascendieron 4.000 metros hasta la cumbre más alta de Sudamérica, el poderoso Aconcagua, desafiando los vientos y el hielo y la ceniza volcánica. Las avanzadas del ejército combatieron a las pequeñas guarniciones realistas en los pases de la montaña, pero también combatieron el soroche, la enfermedad de las alturas, el mareo y el vómito. Al llegar al punto más elevado de la cordillera, de las 10.000 mulas que iniciaron el ascenso,
solo 4.000 sobrevivían. Pero más allá del dato histórico, ¿qué significa para nosotros hoy esta gran epopeya del ejército de los Andes? Bueno, yo creo que aquí se alcanzaron no solo grandes alturas físicas, sino grandes alturas morales. El cruce de los Andes demostró que éramos capaces de organizarnos, de actuar con puntualidad, con coraje y fortaleza. La campaña de los Andes sigue constituyendo un ejemplo, una referencia fundamental, una fuente de orgullo para el futuro de la América Española. La madrugada del 8 de febrero de 1817, el ejército de San Martín estaba del otro lado de la cordillera, frente a Chile. Uniendo sus fuerzas a las de su aliado chileno Bernardo O'Higgins y sin esperar siquiera a la artillería, San Martín descendió sobre las fuerzas españolas en Chacabuco. Después de la batalla, 500 realistas yacían muertos y solo 12 insurgentes. Del Atlántico al Pacífico, el sur del continente era libre. San Martín rechazó cualquier honor político y nombró a O'Higgins director supremo de Chile. Eran los días de la gloria. El 10 de julio de 1821, los granaderos victoriosos entraron en Lima y proclamaron la independencia del Perú. Tres siglos de dominio español habían llegado a su fin. En el puerto ecuatoriano de Guayaquil, Bolívar esperaba a San Martín. Fue el primer y único encuentro de los dos grandes libertadores. San Martín ofreció ser el segundo de Bolívar. Bolívar no aceptó ninguna diferencia entre los dos. Pero en verdad eran dos hombres sumamente distintos. San Martín se oponía a que los militares gobernasen. Él quería instituciones fuertes, no hombres fuertes. Y previno a la Argentina contra el gobierno de lo que llamaba el soldado afortunado. Él no quería ser ese soldado afortunado, pues sentía que el gobierno militar inevitablemente conduciría a la guerra civil. No seré yo, dijo San Martín, el verdugo de mis propios compatriotas. No se había manchado las manos en la guerra, tampoco se las iba a manchar en la paz. Su actitud fue profundamente moral, profundamente respetable por ello, pero nos podemos preguntar, ¿tenía razón o no San Martín? ¿Debió gobernar, hubiera evitado un gobierno de San Martín precisamente lo que él temía, las dictaduras militares? La verdad es que este hombre ético había tomado una decisión: quiero irme a un rincón a vivir como un hombre, dijo. Y finalmente las dictaduras lo empujaron a ello, le pusieron espías y lo enviaron al exilio, donde San Martín murió sin regresar jamás a las tierras que había liberado. Bolívar permaneció aquí y luchó heroicamente con el problema: cómo gobernarnos después de la independencia. Su ideología venía de la Ilustración dieciochesca y consistía en la fe de que solo la mayoría es soberana. Pero en los países gobernados por Bolívar, de Perú a Venezuela, la mayoría era negra y mulata, india y mestiza, y la minoría blanca temía el gobierno de estas mayorías de color. De manera que el problema se convertía realmente en un problema básico: libertad
o igualdad. Bolívar lo vio claramente y en su discurso de Bucaramanga dijo: la aristocracia quiere la libertad, pero solo para ella misma. Quiere la igualdad, pero no con las razas que considera inferiores. Aquí en el Congreso de Angostura en 1819, Simón Bolívar se atormentó buscando soluciones que evitasen los extremos de la dictadura y la anarquía. Educada en la tiranía, la América española no podía obtener la democracia milagrosamente. La libertad absoluta podía conducir a la más absoluta tiranía. Entonces, ¿qué? Bolívar sugirió la creación de un hábil despotismo, un ejecutivo fuerte capaz de imponer la igualdad jurídica donde prevalecía la desigualdad racial. El problema es que las fuerzas liberadas por la Revolución de Independencia no compartieron la angustia de Bolívar. En primer lugar, los negros y mulatos que no se sentían representados aquí. En segundo lugar, los terratenientes criollos que no habían apoyado a la revolución para ser desposeídos o gobernados por negros. Y en tercer lugar, y lo más importante creo yo, los nuevos caudillos militares que habían entrado en posesión de tierras que les fueron dadas por el propio Simón Bolívar como pago por sus servicios durante la revolución. Todos ellos le dieron la espalda a Bolívar y lo abandonaron en su larga y solitaria peregrinación hacia la muerte. En la oscuridad de la noche del 8 de mayo de 1830, Bolívar salió secretamente de Bogotá, calumniado, acusado de ambicionar la dictadura y amenazado de muerte. Semanas más tarde, mientras agonizaba en Santa Marta, Bolívar escribió su propio epitafio: América es ingobernable. El que sirve una revolución ara en el mar. El joven idealista, el brillante general, el estadista desilusionado, había muerto a la edad de 47 años. Después de 300 años de dominio español, nos encontramos a la intemperie. ¿Podíamos construir el techo del progreso sobre los cimientos de la autodeterminación? Esta visión fue fomentada por los abogados, padres fundadores de nuestras patrias, que creían que razonablemente la realidad podía ser transformada mediante la ley. Pero la visión se convirtió en ilusión cuando en demasiadas ocasiones simplemente copiamos las leyes prestigiosas de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, creyendo que con ello instantáneamente nos convertiríamos en países democráticos y progresistas. El hecho es que acabamos construyendo una nación legal, una fachada majestuosa de la ley como el Congreso aquí en Buenos Aires, detrás de la cual persistía, dura, pertinaz, una nación real, difícil de cambiar simplemente por medios legislativos. La resaca de la independencia fue amanecer y darnos cuenta de la enorme distancia que existía entre los ideales y la acción. Y constantemente los ideales eran derrotados por las distancias enormes, la falta de comunicación, el aislamiento, la ausencia de instituciones y prácticas democráticas sobre todo, y por una abundancia de divisiones entre la capital y las provincias. Sobre estas diferencias y divisiones, encima de ellas la larga guerra militar que duró 15 años, la desaparición del factor político central que era la monarquía española, se creó un vacío enorme en nuestros países. Pero los vacíos en política no duran mucho tiempo, son llenados pronto, y en la América española fueron llenados por lo que San Martín más temía: el soldado afortunado, el dictador militar, el hombre fuerte. Nadie buscó el poder con determinación más obsesiva que Juan Manuel de Rosas en la Argentina. Apoyado por la fuerza bruta, totalmente desdeñoso de la ley, Rosas fue la encarnación de la dictadura personal,
gobernando el país como si fuese su propiedad privada, su estancia. Era un zorro que explotó astutamente las diferencias entre Buenos Aires y las provincias a favor de su poder personal. Sus tropas, con sus gorras coloradas, impusieron el terror y protegieron a la nueva clase de propietarios ganaderos. Los gauchos, los desposeídos de la pampa, creyeron ver en Rosas a un amigo. Para que pase. Pero a sus amigos, Rosas desconfesó lo siguiente: ¿saben? Me parece muy importante conseguir una influencia grande sobre las clases bajas y para esto me hice gaucho como ellos, hablé como ellos para ganar su confianza y cuidar sus intereses. Mis antecesores, dice, despreciaron a las clases bajas. Yo las seduzco, si es necesario me disfrazaré como un gaucho para tenerlos de mi lado. Los que no se dejaron seducir por Rosas fueron los liberales de la clase media. Y Rosas los exilió, los encarceló, los mató. Hay un momento, dice Sarmiento, en que se puede decir que toda la ciudad de Buenos Aires pasó por las cárceles de Rosas. ¿Qué habían hecho? Nada. Precisamente de eso se trataba, de intimidar a la mayor parte de la población. Creador de la mazorca, los escuadrones de la muerte, Rosas estableció una tradición que no murió con él. Tal fue la trágica ironía de la América española. La tierra, la riqueza, la promesa de la vida independiente estaban allí. Lo que no estaba allí era la cultura política, la práctica democrática. Incapaces de poner nuestras propias casas en orden, cada uno de nuestros países se movió a ciegas entre la anarquía y la tiranía. A veces los murales del artista mexicano Diego Rivera parecen tiras cómicas, lo cual le viene como anillo al dedo a uno de los prototipos de la tiranía latinoamericana, el general mexicano Antonio López de Santa Anna, 11 veces presidente de México entre la independencia y mediados del siglo XIX. Santa Anna era capaz de darse golpes de estado a sí mismo. Perdió una pierna en una batalla, la mandó enterrar bajo palio y te deum en la Catedral Metropolitana. Cuando cayó del poder, la gente llegó, sacó la pierna, la arrastró por las calles, volvió al poder, volvió a enterrar la pierna con ceremonia religiosa, etcétera, etcétera. Pero por desgracia, Santa Anna perdió algo más que su propia pierna. En 1847, los Estados Unidos de América lanzaron una guerra injusta contra México en nombre del destino manifiesto. Y Santa Anna perdió la mitad del territorio nacional de México, todas las provincias norteñas, desde Texas hasta California. Cuando Santa Anna se recompensó a sí mismo después de esta derrota vergonzosa, dándose el título de Alteza Serenísima, la nación se rebeló contra él. Y la rebelión fue encabezada por el Partido Liberal, uno de cuyos miembros más prominentes era un abogado llamado Benito Juárez. Por primera vez en nuestra historia independiente, un indio de raza pura llegó a la presidencia de la República. Hasta la edad de 12 años, en nada se diferencia de los niños pastores que hoy mismo vemos en los campos de Oaxaca. Juárez pudo vivir aquí toda su vida, pero gracias a su hermana que trabajaba en la ciudad de Oaxaca, el niño Benito fue llevado a vivir con un padre franciscano que le enseñó a leer y escribir en español. El padre Salanueva seguramente abrigó la esperanza de que el muchacho ingresase a la iglesia. En vez, Juárez decidió ser abogado y para muchos católicos se convirtió en el azote de la iglesia. El 21 de marzo es una fiesta nacional en México. Es el aniversario del nacimiento de Benito Juárez. Yo recuerdo que cuando tenía 17 años estaba en una escuela católica, estudiando en una escuela católica en la Ciudad de México,
Y a los eclesiásticos que dirigían la escuela no les gustaba celebrar el 21 de marzo. Juárez era pues el malo de la historia de México para ellos. De manera que un grupo de estudiantes nos reunimos y nos declaramos en huelga para no ir a la escuela el 21 de marzo y de esta manera honrar a Juárez y lo que Juárez siempre ha representado. Se nos amenazó con la expulsión, pero finalmente no fuimos expulsados porque sospecho, realmente creo que teníamos razón. El tiempo convierte al héroe en leyenda. Pero ¿por qué fue tan importante para México y en verdad para toda la América Latina la presidencia de Benito Juárez? Bueno, en primer lugar, yo creo que nadie como él intentó de tal manera, con tal seriedad, hacer realidad los sueños de Simón Bolívar y José de San Martín. Se enfrentó al problema central de la América Latina en el siglo XIX, la creación de la nación y el Estado al mismo tiempo. Instituciones fuertes, no hombres fuertes. Gobierno civil, no mando militar. La creación de un Estado secular moderno. A fin de obtener esto, Benito Juárez separó a la Iglesia del Estado, nacionalizó los bienes amortizados por la Iglesia desde los años coloniales y los puso a circular económicamente y abolió los privilegios del ejército y de la aristocracia. El resultado, lo que obtuvo, fue el clásico doble descontón. Por un lado, los conservadores hundieron al país en la guerra civil en oposición a las medidas de Juárez, a las leyes de reforma, a la Constitución de 57, y cuando perdieron la guerra en el campo de batalla, fueron al extranjero, como tantos émulos de ellos en nuestro siglo, a buscar apoyo, y lo obtuvieron en Francia, con Napoleón III, que soñaba con la creación de un imperio francés en las Américas. Los franceses y los reaccionarios mexicanos, los cangrejos, pusieron la corona de México sobre la cabeza del príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo, descendiente de Carlos V y de Felipe II. Era, como lo diría el dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli, una corona de sombras. Después de un accidentado viaje desde la costa, Maximiliano y su esposa, la princesa belga Carlota, se instalaron en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Desde los salones del castillo, Maximiliano trató de gobernar con independencia de quienes lo apoyaban. A pesar de la ruidosa protesta del Papa, trató de mantener la confiscación de propiedades del clero decretada por Juárez. Pero Maximiliano no era independiente, era una marioneta sostenida por las bayonetas de Francia. Cuando se vio obligado a firmar el llamado Decreto Negro, la ley declarando bandoleros a todos los republicanos y condenándoles al fusilamiento inmediato, se condenó a sí mismo. La suerte de su esposa sería igualmente trágica. Carlota perdió a su marido y perdió la razón. Pero la pareja imperial no impresionó al pueblo mexicano. Juárez les había ofrecido la visión de una tierra libre y democrática. Con creciente apoyo popular, Juárez reunió un ejército republicano para enfrentarse al desafío de un imperio impuesto desde Europa. En esta carroza, el presidente Juárez recorrió los desiertos del norte de México, cargado de archivos, sin admitir ningún compromiso con el invasor, pero acaso herido y asombrado de que la Europa, la civilización europea que él había llegado a admirar tanto, le diese la espalda, negándole a México el derecho de gobernarse a sí mismo. Pues desde esta oficina sobre ruedas, Benito Juárez estaba defendiendo la independencia de toda la América Latina. La acción de las guerrillas republicanas obligó a los franceses a abandonar a Maximiliano. Rodeado de un pequeño grupo de fieles, el emperador se rindió después del sitio de Querétaro. Juárez, el impasible, le negó la clemencia a Maximiliano. Esta vieja fotografía muestra la ejecución de un hombre perplejo. Maximiliano decretó la muerte de miles de patriotas mexicanos. Ahora enfrentó con dignidad la suya. Pero si la influencia política de Europa murió con Maximiliano en el Cerro de las Campanas, la influencia cultural
aumentó. Modas, libros, ideas y teatros de ópera europeos adornaban las grandes capitales de Latinoamérica. Comenzó a surgir una nueva clase media generada por las reformas modernizantes y una creciente prosperidad urbana. Abogados, empresarios, artistas, periodistas y sus familias se concibieron a sí mismos como elementos de estabilidad contra la tiranía y contra la anarquía. El lema de esta cultura era orden y progreso. Pero el siglo era romántico y las nuevas élites amaban las novelas, la música y los poemas del romanticismo, incluso los escribían. Al mismo tiempo depositaron su fe en la idea del libre comercio como base del desarrollo. Seguramente la prosperidad económica con el tiempo traería la democracia política, pero las clases dirigentes se interesaban más en imitar las maneras del consumo europeo que las maneras de la producción europea. Hasta la muerte tenía una base económica. ¿Cuántas cabezas de ganado y pacas de lana fueron necesarias para construir estas suntuosas tumbas en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, donde las grandes familias de la Argentina están enterradas? Pero el orden y el progreso tenían una cara mucho más sombría. Bajo el mando del general Roca, un ejército argentino salió a combatir los residuos de la cultura indígena en la llamada Campaña del Desierto. La Pampa era necesaria para la inmigración europea, para el progreso, para el beneficio, bajo las banderas de la civilización urbana. Contra la barbarie agraria, los civilizadores cometieron un bárbaro genocidio, demostrando que la conquista no había terminado y que nosotros, los descendientes de Cortés y Pizarro, continuábamos actuando como los conquistadores. Solo los uniformes habían cambiado. Desaparecido el indio, ¿sería el gaucho el amo de la Pampa? Los cimarrones, los caballos salvajes de la Pampa, se reprodujeron por millares desde que los conquistadores los soltaron libres sobre estas llanuras sin límite. Pero domar a un potro salvaje resultó más fácil que domesticar a un gaucho. La palabra duele, significa huérfano, bastardo. Figuras a caballo, machos, hombres independientes y solitarios en un vasto escenario de la soledad, pero siempre próximos a la violencia de la vida. Desdeñoso de las posesiones materiales, celoso de su libertad de movimiento, el gaucho es necesario porque sabe hacer lo que hay que hacer en la Pampa. Pero su presencia independiente, imprevisible e incluso amenazante crea una sensación de inquietud para el hombre de la civilización urbana. Y alao por el sobeo en mi desgracia, y sobre el duro de boca en mi tristeza, hecho tiras el poncho en mi esperanza, me voy solo nomás rumbo a la ausencia. El gaucho viene cantando desde el vientre de su madre, y viene al mundo para cantar, pues solo una canción puede aliviar su dolor. Nadie acampa por no ser buen lugar para hacer creencias.
El canto de los payadores es el periódico de la Pampa. La canción es el único libro de historia del gaucho. Del montoncito de ranchos de mis pagos, en aquel más tumbao casita pera, me puso Dios en una noche triste, que entre todas sus noches la más negra, y en el rancho aplastado por pamperada, por pampero de angustia y de pena, brillaron los dos ojos de una gaucha, como dos soles de una vida nueva. También es el origen de la más grande obra literaria del siglo XIX en Hispanoamérica, el poema de Martín Fierro. Martín Fierro primero recuerda su vida feliz cuando era un hombre libre. Luego viene el tiempo del sufrimiento a manos de los jefes militares y los corruptos caciques políticos. Desde entonces su vida es una continua errancia violenta. Ha jurado ser más malo que una fiera. Generoso y cruel, abrazado a lo que la vida le da porque no sabe a dónde va a llevarlo la vida, el gaucho encarna la persistencia de la cultura popular hispanoamericana. Pues son mis dichas desdichas las de todos mis hermanos. Ellos guardarán ufanos en su corazón mi historia. Errando, el gaucho sabe que nunca se achican los males, van poco a poco creciendo. Las estrellas son las únicas guías que tienen la Pampa. Finalmente, las estrellas le guían hasta la ciudad. Entre todas las ciudades latinoamericanas, ninguna era un imán mayor a fines del siglo XIX que Buenos Aires. Doble imán para la gente del interior en Argentina, pero también para los inmigrantes de los guetos y las barriadas industriales de Europa. La esperanza de Argentina era crear una democracia fundada en la prosperidad urbana. Pero esta es una ciudad con un inquietante doble destino. Ha sido una ciudad a veces de necesidad, a veces de abundancia. Ha sido una ciudad auténtica y una ciudad demascarada. Una ciudad que se ha buscado a sí misma, pero que también ha imitado, ha tratado de ser otra cosa y fatalmente se ha convertido un poco en lo que ha querido ser. Y es sobre todo para mí, que crecí en Buenos Aires, que amo a la ciudad, una ciudad de combate entre el silencio y la voz. Los grandes silencios que llegan del vasto Atlántico por un lado, los silencios que vienen de ese mar interior que es la Pampa, se dan cita en Buenos Aires y la ciudad le pide a sus habitantes: dame voz, dame palabra, verbalízame. Y los porteños obedecen el llamado de la ciudad. Le dan los cuentos metafísicos de Jorge Luis Borges, le dan al mejor cantante de tangos de todos los tiempos, Carlos Gardel. Pero se trata siempre de un puerto, de una ciudad de transición, de trasiego de mercancías y de personas, de una ciudad de inmigrantes, inmigrantes que llegan de la Pampa, gauchos, perseguidos, solitarios, sin ley. Aquí Martín Fierro se desmonta de su caballo y se pierde en un callejón bonaerense. Y también la inmigración que viene de Europa, sobre todo del sur de Europa, de Italia. 6 millones de inmigrantes llegan a la Argentina entre 1880 y 1914. En 1900 la ciudad en un 30% está habitada por extranjeros. El inmigrante del interior, el inmigrante de Europa se encuentran aquí en la soledad, en la desesperación por abrazarse, por encontrar al otro, y así nace el tango. El tango, escribió Jorge Luis Borges, es la gran conversación de Buenos Aires. Forma impura, migratoria, derivada del candombe negro, traída hasta aquí por marineros cubanos y payadores gauchos a una ciudad de inmigrantes,
Hombres solos buscando mujeres, encontrándolas en los bares y los burdeles. Música de la nostalgia, de la incertidumbre, de las frustraciones. Con razón Discépolo llamó al tango un pensamiento triste que se baila. Tiene más de la cuenta, ando en una automolenta y guiándome noche y día, sin lopear la filería, que me está envidiando el brillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría. Es una música, sin embargo, que le revela, yo creo, al hombre y a la mujer que lo bailan, que tienen un destino, pero que por desgracia no lo pueden controlar. Ahora, para nosotros, para mí, hoy, ¿qué significa el tango? Yo creo que es una forma que sigue revelando mejor que cualquier otra las alegrías, las miserias y los misterios de nuestra vida citadina. Pero además es una fuente inagotable de mito. ¿Cómo explicar de otra manera que el más grande cantante de tangos, Carlos Gardel, haya muerto en 1935 y que sin embargo hoy todavía escuchamos sus discos y nos decimos, oigan a Gardel, cada vez canta mejor? Desde la ventana de su imprenta en la Ciudad de México, José Guadalupe Posada veía pasar la realidad contradictoria de esta nueva Hispanoamérica, liberada, pero llena de injusticia, represión y crimen. Un sueño más había fracasado. El liberalismo económico prometió que la riqueza acumulada hasta arriba, tarde o temprano, descendería hasta abajo, enriqueciendo a los más pobres. Esto no ocurrió, más bien nunca ha ocurrido. En vez del progreso, Posada solo vio un carnaval macabro, donde la vida y la muerte se disfrazan la una de la otra. Esta ciudad de esqueletos juguetones, surgida de la imaginación social, también recuerda el lado nocturno y violento de la humanidad que ningún progreso puede ocultar. Un hombre personificó la sujeción en nombre del progreso. Porfirio Díaz, dictador de México durante 30 largos años. Abrió el país a la inversión extranjera en petróleo, minería, ferrocarriles, industria, comercio, paz, orden, progreso. Bajo estos lemas, México se encaminaría a un futuro de libertad ubérrima. Pero el precio del orden y el desarrollo fue la falta de libertad política e individual. Desarrollo, sí, pero sin democracia. En este viejo noticiero, Díaz y su comitiva parecen personajes de la Alemania del Kaiser más que del Nuevo Mundo. El pueblo buscó hombres muy distintos de los funcionarios de don Porfirio y los encontró en el propio pueblo. En el sur, Emiliano Zapata, representante de las comunidades agrarias despojadas por Díaz de sus tierras, aguas y bosques. En el norte, Pancho Villa, intuitivo, a veces cruel, pero dotado de verdadero genio militar y voluntad de cambio. Sufragio efectivo, no reelección. El llamado de Francisco Madero provocó el apoyo popular unánime, determinando la renuncia de Díaz.
Al embarcarse rumbo al exilio, Díaz profetizó años de caos y anarquía para México. Madero fue electo por mayoría abrumadora a la presidencia. Un hombre modesto y honesto, a los 40 años Madero electrizó al país con su llamado a la democracia. Las multitudes lo aclamaron y el día que entró a la Ciudad de México, la tierra tembló. Hombre de fe liberal, Madero le dio a México el gobierno más democrático de toda su historia. Elecciones limpias, partidos y prensa libres. Pero los campesinos no recuperaron sus tierras. Madero no entendió las causas profundas de la revolución. Zapata anunció que continuaría luchando hasta que todas las demandas de los pueblos fueran satisfechas. Madero tuvo que combatir a quienes no solo lo habían apoyado, sino amado. Para gobernar a México se necesita algo más que ser honesto, dijo Díaz. Madero ha liberado un tigre, a ver si puede controlarlo. Un año más tarde, el tigre andaba suelto. Durante 10 días, la decena trágica, las calles de la capital se convirtieron en un campo de batalla. Madero, el apóstol de la democracia, fue asesinado por órdenes del nuevo dictador, el general Victoriano Huerta. Madero había cometido el error de dejar intacto el ejército federal, clasista y represivo. Ahora, los mexicanos combatieron a los mexicanos. Un ejército revolucionario se enfrentó al viejo ejército federal. Pero en este violento choque, los muros del aislamiento se derrumbaron. El país, separado de sí mismo por 400 años de soledad, incomunicación, coloniaje, descubrió la totalidad de su pasado. Los mexicanos descubrieron cómo luchaban y cantaban y hablaban y soñaban los otros mexicanos. Pero no llores, ángel mío, que volveré mañana. Ya se divisa en el oriente. En la lucha contra Huerta, todos se unieron en torno a la figura, un tanto remota, de Venustiano Carranza, un ranchero y político del norte de México. Las victorias militares de la Revolución, Torreón, Zacatecas, la condujeron al centro político del país, la Ciudad de México. Fue el pueblo el que entró un día a la capital, campesinos sin tierras, indios combatientes del norte, hombres y mujeres. Los ejércitos triunfantes de Villa y Zapata llenaron las calles para celebrar una revolución nacida de la misma tierra. Rostros nuevos, asombrosos, antes invisibles, se hicieron visibles en los cafés más elegantes. Pero aunque Villa y Zapata posaron para las cámaras en el Palacio Presidencial, su lugar no estaba aquí, sino en el país profundo, el campo de México. A él regresaron, destruyendo las viejas haciendas, distribuyendo la tierra, creando escuelas. Pero la revolución trágicamente se dividió contra sí misma, pues la Revolución Mexicana fue dos revoluciones, una la de Carranza, modernizante y centralizadora, otra la de Villa y Zapata, agraria,
tradicionalista local. En el campo de Celaya, las fuerzas de Carranza se enfrentaron a las de Villa. La legendaria división del norte de Pancho Villa fue destruida para siempre. Están tocando Diana. Con Carranza instalado en la capital, solo permanecía Zapata, elegido por su pueblo para combatir bajo las banderas de tierra y libertad. El llamado que había gobernado su vida iba a determinar ahora su destino. El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata llegó aquí a la hacienda de Chinameca para reunirse con un coronel desafectado del gobierno de nombre Jesús Guajardo. Zapata cruzó el umbral a las 2 de la tarde y la guardia de Guajardo le presentó armas. Entonces sonó la trompeta y la guardia disparó a quemarropa contra Emiliano Zapata. El general campesino cayó para siempre. En agosto habría cumplido 40 años de edad. Resulta que el tal coronel no era un desafectado, sino en realidad parte de un plan gubernamental para matar a Zapata. Fue ascendido a general y recompensado con 52,000 pesos. El cuerpo de Zapata fue cargado sobre una mula y llevado a Cuautla. Ahí fue arrojado sobre el pavimento. Su rostro fue alumbrado con lámparas, se le tomaron fotos. Había que acabar con el mito de Emiliano Zapata. Zapata estaba muerto. No, dijo toda la gente de este valle. Zapata no ha muerto. Era demasiado listo para dejarse sorprender en una emboscada. Y además, ¿no han visto ustedes su caballo blanco que le está esperando en la montaña? No, Zapata no ha muerto. Es lo que creen todos los habitantes del Valle de Morelos, desde los viejos veteranos de la Revolución hasta los niños de escuela. Y quizá tengan razón. Zapata no morirá mientras haya gente dispuesta a reclamar su derecho sobre la tierra y su derecho a gobernarse a sí mismos de acuerdo con sus propios valores culturales. Ese es el significado del zapatismo. Con la Revolución Mexicana, la América española entró al siglo XX. Pero las cuestiones fundamentales propuestas por Simón Bolívar un siglo antes continuaban vigentes. ¿A quién le pertenece la tierra? ¿Cómo pueden participar todos de los frutos del progreso? ¿Cómo se concilian el progreso con la libertad y la justicia? En su inacabable viaje de autodescubrimiento, la América española iba a enfrentarse ahora a las contradicciones y a las esperanzas de nuestro propio tiempo.